Buenas tardes a todo el mundo. Como sabéis, el tema de mi discurso son los trenes, pero no os preocupéis, no va a ser un discurso demasiado técnico. ¿Por qué he elegido este tema? Porque el año pasado tuve un encargo de interpretación en el que tuve que interpretar en un tren y gracias a ese encargo de interpretación tuve la oportunidad de descubrir el mundo ferroviario y también de descubrir partes del tren a las que normalmente los pasajeros no pueden acceder. Por ejemplo, la cabina del maquinista. Y bueno, de esta experiencia aprendí muchísimas cosas y algunas de ellas os las voy a contar durante mi discurso. Primero, empezaré contándoos qué es un tren. Como todo el mundo sabe, un tren es un vehículo que puede estar compuesto por vagones o por coches. Y esto es muy importante porque durante mi encargo me dijeron que recordara siempre que los vagones eran, formaban parte de trenes de mercancía y los coches para los pasajeros. Recuerdo que insistieron mucho en que hiciera, en que tuviera eso en cuenta. Em, y bueno, como decía, el tren es un vehículo que está formado, ya sabemos, por vagones o coches y que está tirado por propulsado por una locomotora. Los trenes circulan por raíles, ¿vale? Una vez que ya hemos definido el concepto, os voy a contar un poco la historia del tren y por qué es tan importante. Los trenes nacen a partir de vagones que eran tirados por caballos. En 1804 se inventa la primera locomotora en el Reino Unido y a partir de ese momento el ferrocarril se expande muy rápidamente y por todo el mundo. Eh, por ejemplo, a raíz de ese primer tren en Reino Unido, después surgen otros proyectos como eh, el ferrocarril transiberiano o el Orient Express. La primera línea ferroviaria del mundo entre dos ciudades se construyó entre Liverpool y Manchester, en Reino Unido. Y en España, el primer ferrocarril que unía dos ciudades se inauguró en 1848 y unía Barcelona con Mataró. Como decía, el tren se hizo muy popular en los siglos XIX hasta más o menos mediados del siglo XX. ¿Y por qué? Porque se inventó otro vehículo, el automóvil. Sin embargo, el ferrocarril siempre ha sido un símbolo de progreso. Era un medio de transporte cómodo, barato y podía circular a una velocidad bastante importante para la época. El ferrocarril facilitó los viajes de las personas, pero también los intercambios comerciales. Supuso en general un cambio en la forma de vida e incluso modificó los hábitos alimentarios de la gente porque con la llegada del ferrocarril podían llegar productos que provenían de lugares muy lejanos. Es decir, en general permitió que tanto las mercancías como las personas se desplazaran de forma más rápida y más económica. Y esto contribuyó enormemente a la industrialización y a que las personas estuvieran más conectadas. En, en la actualidad, uno de los trenes que podemos coger en España o cualquier otro país es un tren de alta velocidad, lo cual es todo un hito para la ingeniería,
No sé si sabéis cuáles han sido los récords de trenes que han circulado a más alta velocidad en el mundo, pero por si no lo sabíais, os diré que el récord mundial lo tiene una empresa japonesa que en abril de 2015 consiguió que su tren circulara a una velocidad de 603 kilómetros por hora. Es decir, una velocidad eh, muy, muy alta. ¿Y por qué se alcanzó esta velocidad tan alta? Pues el secreto es que estos trenes no circulan sobre raíles como los trenes convencionales, sino que flotan o quedan suspendidos en el aire por un campo magnético. Pero si nos referimos a trenes que circulan por raíles, el récord lo tiene un tren francés, un TGV, que significa tren de alta velocidad en francés, y en abril de 2009 consiguió alcanzar los 574,8 kilómetros por hora. Y, en fin, estos avances en la ingeniería me hizo entender también por qué hay tantísima gente apasionada por los trenes. Recuerdo que el personal con el que trabajé eh, me contaba que había muchos fans de los trenes que esperaban a veces horas en la intemperie con su cámara de fotos para captar el momento en el que un determinado modelo de tren pasara por un túnel o por cualquier sitio desde el que pudieran tener un buen ángulo. Y a estas personas tan apasionadas de los trenes les llamaban frikitrenes. Y esta gente, estos frikitrenes, no solo tomaban fotos de los trenes, sino que también escriben artículos y hay toda una comunidad en Internet de gente que comenta, que escribe historias sobre los nuevos modelos, sobre nuevos hitos. Es una comunidad muy activa que yo desconocía completamente. Y bueno, como decía, entiendo perfectamente que estén tan apasionados de los trenes porque yo también he descubierto un nuevo mundo y creo que en general el tren es un transporte que no solo ha cambiado la vida de las personas, sino que también es un vehículo eh, más ecológico que el automóvil o el avión porque produce menos emisiones de CO2. En resumen, el tren es un medio de transporte que tiene una larga historia, que ha tenido y tiene un papel muy relevante en el progreso de la humanidad, que es más ecológico porque emite menos emisiones que otros vehículos y desde el punto de vista de la ingeniería es muy interesante. Hasta aquí mi discurso. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que la próxima vez que cojáis un tren disfrutéis aún más de vuestro viaje. Muchas gracias.